La invitada de hoy, Informativo Forever FM. Hemos contactado con la doctora Ruth Hidalgo, directora ejecutiva de Participación Ciudadana del Ecuador, para hablar de este tema, puesto que también Participación Ciudadana tiene ponencias y tiene algunos planteamientos que hacer para abonar en favor de este proyecto de ley. Buen día a la doctora Hidalgo. La saluda Orlando Murillo Carbache aquí en Forever. Doctora, buen día. Buenos días, Orlando. Muchas gracias por la invitación. Entiendo que ustedes están entregando el día de hoy aportes a la construcción de esta nueva ley de comunicación, no solamente de la perspectiva del Consejo de Regulación, del cual puntualizan que ya prácticamente con el apoyo del pueblo ecuatoriano, aunque mínimo, este consejo debe darse. La discusión sobre su conveniencia o no, dicen ustedes que parece ser superada, pero no en cuanto a la conformación, donde se insiste a lo interno de la Asamblea que debe tener representación por parte del Ejecutivo. ¿Están ustedes de acuerdo con eso? Sí, buenos días. Justamente como usted menciona, el día de ayer hicimos la entrega a Mauro Andino, presidente de la Comisión Especial de Comunicación, nuestras observaciones y propuestas, oposición específicas de la institución Participación Ciudadana respecto a la construcción de esta ley. Y entre las cosas más sustanciales, como usted menciona, justamente nuestra preocupación va alrededor también de la configuración de este Consejo de Comunicación, específicamente a su configuración. Es decir, creemos nosotros que para que funcione adecuadamente debe tener una configuración de independencia. Es decir, que si bien es cierto el Ejecutivo podría tener un espacio, un representante únicamente, no podría ser más de uno para de alguna manera garantizar que sea una comisión pluralista, que sea una comisión técnica y específicamente no política. Y esto específicamente porque nosotros vemos peligroso que se pueda caer nuevamente en los mismos vicios de antes, es decir, generar comisiones, en este caso de comunicación, que estén cooptadas ya sea por sectores, ya sea del Ejecutivo, de la oposición o de otros grupos de intereses de poder, y que en determinado momento deje de un lado el carácter técnico y se vuelva político y realmente se vuelva más bien en un mecanismo de restricción de la libertad de expresión. Ahí el tema que quisiera acotarle, doctora, perdón la interrupción, es que el Estado o el gobierno en este caso se constituiría en juez y parte al tener el Ejecutivo un representante dentro de esta comisión de regulación, teniendo en cuenta que tiene alrededor de 18 medios de comunicación en su manejo. Así es, esta es una de las cosas que también en otros puntos estamos sugiriendo, es decir, por ejemplo, que el gobierno debería vender inmediatamente, debería haber en la ley una especificación de que se venda inmediatamente los canales incautados, y además la prohibición de incautar canales de televisión en tiempos electorales, y estos a su vez que sean utilizados para fines proselitistas. De todas maneras, si es que en determinado momento, como lo que se trata es de llegar adelante una ley de consenso, se llega a establecer que la presencia del Ejecutivo es necesaria, o se consensúa que el Ejecutivo tenga un representante, a nosotros nos parece que no debería ser más de uno, y que más bien el resto de la comisión debería provenir de varios sectores técnicos que aseguren una independencia y que no aseguren o que no promuevan un consejo político. ¿Ustedes recomiendan, dentro de las ponencias que hacen a la comisión respectiva, la obligación de venta de los canales y los medios incautados? Pero ¿en qué medida alguien en el Ecuador podrá hacer una inversión de este tipo, teniendo en cuenta lo que es la aspiración de un gobierno, de tratar de mantener una regulación para controlar a los medios de comunicación y sobre todo manejar de alguna forma la libertad de expresión en el país? Nosotros, desde la experiencia del monitoreo de medios y sobre todo desde la experiencia del monitoreo de publicidad oficial, hemos visto que no es conveniente que un gobierno tenga por mucho tiempo en sus manos canales incautados. Creemos que no existe todavía la cultura política en el Ecuador de no caer en la tentación de utilizarse para proselitismo político, y de hecho ahora en estos tiempos estamos viendo que sí son utilizados. Por lo tanto, creemos que es imperioso que la ley contemple, ¿no es cierto?, canales adecuados para que esos medios tienen que ser vendidos en un plazo no mayor de 6 meses, de 6 a 8 meses desde que han sido incautados. El otro problema sí es un debate que hay que tratar, y habrá que discutir la manera como se podrán poner en venta estos medios de comunicación. Sin embargo, el principio fundamental que nos mueve a nosotros como organización es el hecho de que no
debe utilizados los medios de comunicación para fines proselitistas que no contribuyan a temas democráticos. Bueno, no es lo que precisamente estamos viendo en los medios incautados, particularmente en los canales de televisión. Pero hay otro tema que también ha sido motivo por parte nuestra de comentarios, en el sentido de que muy poco a lo interno de la comisión que analiza la ley de comunicación se ha dado, que es el tiempo que está utilizando actualmente el Estado, o el gobierno más bien, en los medios privados y públicos. Tiempo que no respeta horario, que no respeta programación y que por el contrario irrumpe, digámoslo así, sobre todo en informativos, cuando se conoce que los informativos tienen una mayor sintonía por parte del pueblo ecuatoriano. Y allí el uso del tiempo en los medios de comunicación debe también ser regulado en esta ley de comunicación, doctora. Sí. Justamente esa es una de las preocupaciones. Si usted lee nuestras observaciones mandadas a la Asamblea, a nosotros nos llama la atención el hecho de que la ley y los proyectos, al menos que hasta ahora se ha discutido, no contemplan ninguna regulación con relación al tiempo. Nosotros, por el contrario, sí consideramos que es clave que la ley de comunicación contemple normas claras y reglamentación adecuada respecto a un tiempo límite, es decir, que limite el número de tiempo, el tiempo específico que se le da al Ejecutivo para poder tener para sí un número limitado de cadenas, pero también lo que sí vemos es que existe un número exagerado de alguna manera de tiempo que adicionalmente a las cadenas se le quiere establecer. 2 horas es mucho, se le cada dice día. Que son 2 horas por día para que el gobierno pueda llevar adelante sus programas educativos. Entonces nosotros creemos que si ya tiene un tiempo ilimitado, adicionalmente adicionarle o ponerle más 2 horas diarias, más allá de que el argumento y el objetivo sea un proyecto o un programa educativo, sí podía también volverse a caer en la tentación de utilizar esos programas educativos para hacer proselitismo político, y creo que eso no ahondaría un tema democrático, sino más bien iría en detrimento del libre pensamiento de la sociedad. Por lo tanto, creemos que debe haber una regulación de tiempo, no puede ser ilimitado, tiene que haber una limitación, además también como una señal desde el poder de estar apegado bajo el imperio de la ley y no bajo el imperio del poder. Eso en cuanto al tiempo. ¿Y qué piensan respecto de la publicidad oficial? Porque a propósito del tema de los impuestos, del impuesto verde, el día de ayer la ministra de Medio Ambiente decía que como parte de la cultura es que se crea este tipo de impuestos, de la cultura para la protección del medio ambiente. Pero no es más fácil culturizar al pueblo desde la perspectiva de una campaña comunicacional que le permita al niño, al joven, al adulto, en realidad cuidar el medio ambiente y no a través de una acción impositiva. ¿Qué piensa respecto de esto y la regulación de la publicidad oficial que hace el gobierno? Sí, a eso 2 cosas, ¿no? En primer lugar, el tema de cambiar la cultura de una cultura tradicional a una cultura verde, realmente eso toma tiempo. Eso es un proceso que no podemos esperar que porque salga una nueva ley, inmediatamente el pueblo la va a abrazar, la va a conocer y la va a practicar. Eso por un lado. Por otro lado, el tema de la publicidad oficial, como ustedes conocen, ha sido siempre un objetivo desde hace unos años de la organización Participación Ciudadana, y básicamente nosotros lo que proponemos es que se transparenten los criterios que los gobiernos y los estados manejan al momento de apuntalar un proceso político con utilización de recursos públicos, porque yo creo que aquí lo de fondo es tomar en cuenta que toda la propaganda oficial y publicidad oficial se hace con recursos que son del pueblo. Y si bien estamos de acuerdo y reconocemos el derecho del régimen de informar y rendir cuentas apropiadamente de su gestión, sí creemos también que del otro lado es importante que se transparenten los criterios de utilización y que privilegien en muchas veces la utilización importante de un número de presupuesto grande versus, por ejemplo, dejar de invertir en educación o dejar de invertir en obras sanitarias. Recordemos, por ejemplo, que solamente el año pasado el gobierno tuvo una inversión de $60 millones en publicidad oficial, y yo creo que si hay una inversión tan fuerte, la ciudadanía tiene todo el derecho de conocer por qué, por ejemplo, de esos 60 millones, 5 millones no fueron utilizados para mejorar, por ejemplo, el sistema de educación y el sistema de salud, por ejemplo. Eso en una lógica y en una idea de transparencia nosotros creemos que debes conocer, el pueblo tiene que conocer
pues ver y saber, y inclusive si es posible ser consultado, si es que quiere que sus recursos, que son de la ciudadanía, sean utilizados mayoritariamente en procesos de publicidad. Qué bueno que hayan hecho estos aportes para la construcción de la ley de comunicación, la regulación de la publicidad oficial, la obligatoriedad de venta y canales incautados, la regulación de contenidos, la conformación del Consejo de Comunicación, pero parecería ser que les ha faltado algo. La responsabilidad ulterior que también se pretende incluir dentro de la ley de comunicación. ¿En qué medida es importante o no incluirla, doctora? Porque ya hay una legislación que actualmente está establecida para casos de difamación, agravios verbales, etcétera. Bueno, nosotros en nuestra ponencia sí tocamos el tema de responsabilidad ulterior. Y lo que decimos justamente es que la responsabilidad ulterior debería ser tratada idealmente a la luz de los tratados internacionales reconocidos a nivel regional. El caso específico, por ejemplo, del Pacto de San José, que ya establece específicamente la responsabilidad ulterior. Sin embargo, también hacemos una observación que nosotros creemos que es importante, y es el hecho de que la responsabilidad ulterior debe ser tratado y debatido ampliamente dentro de la comisión antes de ser incluida ya en blanco y negro en una ley, puesto que la responsabilidad ulterior corresponde a todos y todas, no solamente al lado de los medios públicos, de los medios privados, pero también al lado del medio público igualmente, en igualdad de condiciones equitativamente. Y por otro lado debe evitarse a través de esta regulación que por la figura de responsabilidad ulterior se pretenda establecer un proceso de censura previa. Y para esto yo creo que es importantísimo, y con eso finalizamos nuestra ponencia y nuestras observaciones. Nosotros creemos que es absolutamente clave que se tome en cuenta lo que la Relatoría de Derechos Humanos respecto a la libertad de expresión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos establece cuando señala y elabora un capítulo entero respecto a la regulación de publicidad oficial. Y ahí dice claramente que las regulaciones en las leyes de comunicación respecto a publicidad oficial deberían tener un acápite dentro del cual se evite que la publicidad oficial sea utilizada para proselitismo político y sea utilizada para desmejorar o poner en desventaja a los pensadores que disienten en la sociedad civil o en los otros medios de comunicación con la postura de gobierno. Y adicionalmente, finalmente establece que la pauta publicitaria tiene que estar regulada en todos sus ámbitos, de tal manera que se evite confrontaciones, se evite difundir o establecer situaciones que llamen a condiciones de confrontación popular o de confrontación social. Yo creo que eso es importantísimo que se tome en cuenta. La Corte Interamericana de Derechos Humanos es un organismo internacional reconocido de bastante prestancia y que de alguna manera tiene una visión de afuera, y eso creo que es importante saberlo. La visión de afuera a veces es bueno tomarla en cuenta porque ellas no tienen o no están contaminados con el apasionamiento político coyuntural que en este momento estamos viviendo, y más bien lo hacen desde una reflexión técnica, desde una reflexión doctrinaria, desde una reflexión de la academia, y yo creo que vale la pena tomar en cuenta esos aportes. Importante los aportes, sin duda, doctora, que hace sobre la ley de comunicación, participación ciudadana del Ecuador. ¿Pero usted cree que tendrán asidero en la comisión respectiva? ¿Usted cree que el presidente, el señor Mauro Andino, va a incluir estos aspectos que usted ha aportado y ha ampliado en detalle en este diálogo aquí en Forever dentro del tratamiento de la ley? Bueno, no sabemos, ¿no? Eso está por verse, el nivel de acogimiento que vaya a tener nuestras observaciones. Sin embargo, yo creo que es importante saber que organizaciones como Participación Ciudadana cumplen un rol sumamente importante, más allá de que nuestras observaciones sean acogidas o no. Yo creo que el tener la posibilidad de que una organización de sociedad civil libre de apasionamientos políticos, apartidista y simplemente desde una visión de ciudadanía pueda hacer estos aportes. No sabemos si es que van a ser acogidos o no, no descansaremos de todas maneras si es que no lo son acogidos. La experiencia de participación ciudadana ha demostrado en algunas otras oportunidades que a veces nuestras posiciones no son acogidas inmediatamente, pero con el trabajo permanente y la insistencia permanente en los mismos temas y la incidencia permanente sobre los mismos temas durante el tiempo, llegan en determinado momento a hacer leyes, llegan en determinado momento a hacer normativa legal. Tal es el caso, por ejemplo, de alguna normativa que en la actualidad la patria tiene, y es a propósito de nuestras
observaciones. No vamos a descansar, no nos desanima la posibilidad de que no sean tomadas en cuenta, más bien nos anima a ser más creativos en nuestra actividad y ver otras maneras diferentes para llegar quizá a otros sectores que tal vez en el debate puedan hacernos más caso. De hecho, hoy en la mañana pretendemos ir a la sesión de pleno para entregar personalmente a todos los asambleístas que se pueda una copia de nuestras observaciones como una incidencia directa de una organización sociedad civil hacia los miembros de la Asamblea Nacional. Doctora, totalmente de acuerdo. Hay que insistir, persistir y nunca desistir. Y eso es lo importante para alcanzar los objetivos que nos proponemos, al menos los que estamos y tenemos una convicción de que en democracia debe existir una prensa libre e independiente. Muy gentil por su tiempo. A usted, muchas gracias. Buen día.